Hay un libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, de los Evangelios, que es mi favorito. ¿Verdad? Yo sé que uno no debe tener favoritismo, pero sí hay un libro de la Biblia que es mi favorito, ¿verdad? Y es el libro de Juan. ¿Cuántos han leído el Evangelio de Juan? Cuando una persona siempre se me acerca y me dice, Alfredo, ¿qué libro de la Biblia me recomiendas? Juan. Es el mejor libro para poder una persona que está empezando a leer la Biblia, que quiere conocer de Jesús, que quiere conocer a Jesús. Hermanos, sin dudarlo, dígale, léete el Evangelio de Juan primero, porque siempre cuando uno ve el Evangelio empieza por Mateo y la gente empieza, bueno, vamos a empezar a leer por Mateo. No, primero empieza por Juan. Y la razón es porque la forma en que el autor, que el apóstol Juan nos quiso enseñar y nos quiso mostrarnos a Jesús, al Dios, al Padre, lo hace de una manera tan hermosa, tan amorosa, y nos llena de una manera tanto. Y existen, desde siempre, desde el principio, existen unas incertidumbres que si usted lo va a ver en los científicos, lo va a ver en los filósofos, lo va a ver en todo el mundo, que siempre tratan de dar con algo o alguien que haya causado la creación, el principio. ¿No lo han visto? Que siempre, como todos, están esas teorías, como hoy en día vemos la teoría del Big Bang o la teoría de la evolución del mono, del Darwin, que vemos que todos evolucionamos, pero siempre están buscando la mil y una forma de buscar de dónde provino todo lo que está, porque algo tuvo que ver. Es como lo que una vez ha escuchado. ¿Quién vino primero, huevo o la gallina? ¿No han escuchado eso? Que siempre han dicho, ¿qué vino primero? Bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero siempre se busca es quién, o sea, cómo empezó todo, qué hay detrás de toda esta creación que creó el cielo, la tierra, el universo, los otros planetas, el ser humano, las plantas, los animales, todo. O sea, cuando usted viene a ver todo lo que uno ve hoy en día, uno dice, es bastante, es vasto, es grandísimo. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Verdad? Y es la pregunta que muchas personas se lo hacen. Y vamos a leer ahorita, vamos a hacer una serie donde vamos a empezar a estudiar el libro de Juan. Es una serie bien bonita que de verdad le voy a instar a que los domingos puedan venir para que no se los pierdan. Y si no puede un domingo, pues véalo los martes en YouTube, que vamos a estar subiendo las predicaciones. Pero vamos a ir estudiando el libro completo de Juan, porque hay muchísimo que podemos aprender, hay muchísimo que podemos enriquecernos de la palabra del Señor. Y bueno, vamos a leer completo, que lean conmigo. Si alguno trajo su Biblia, vamos a ver. Vamos a empezar a traer Biblia, porque hay algo muy, muy bueno. Cuando usted trae Biblia y usted trae un marcador, un resaltador, hay cosas bien interesantes que usted puede estar empezando a resaltar, y cuando usted esté en su devocional, usted dice, ¡ay, mira! ¿Dónde salió este resaltador? Ah, sí, verdad, ya me acordé. De verdad, vamos a tratar de acostumbrarnos un poquito a traernos más la Biblia, a tenerla en físico. Sé que muchos la tenemos en el teléfono, pero muchas veces nos puede causar distracción. La tenemos aquí proyectado, pero bueno, vamos a ver. ¿Cuántos van a traer su Biblia? Y al que no tenga Biblia, acérquese a mí y dígame, Alfredo, no tengo una Biblia, y yo le regalo una Biblia. ¿Ven? Entonces, vamos a leer, lean conmigo. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no las comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y a los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó:
Este era del que yo decía que el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje que tú vas a poner en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a poder entender cada día más de tu palabra, Señor, a poder que esa palabra pueda ser revelada en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho, porque gracias a ti, por medio de ti, Señor, es que todas las cosas que han sido hechas fueron hechas, Señor. Gracias, Padre, te damos y te damos toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿No les parece conocido lo que hemos leído en la Biblia? ¿No se les parece conocido algo? Ese primer versículo que dice, en el principio era el verbo. ¿Eso no se les parece conocido a cualquier otro momento de la Biblia? ¿Verdad? En Génesis, que en el Génesis, el primer capítulo, el versículo 1 comienza y dice, en el principio. Entonces, en este momento el autor, cuando vemos que Juan, el autor de Juan no fue Juan el Bautista. Todos sabemos la historia que Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Pero el que escribió el libro de Juan fue uno de los apóstoles de Jesús, que fue el hermano de Santiago, hijo de Zebedeo, que le llaman los hermanos de trueno, ¿verdad? Ahí para que más o menos tengan una idea. Pero la forma en que él comienza, él entra de una manera muy osada y entra directo y dice, en el principio existía el verbo. Recordemos que en aquel tiempo, cuando la Biblia fue escrita de acuerdo a la audiencia que en aquel momento estaba. Cuando estudiamos a quién le hablaba, él le hablaba a los judíos y a los griegos. Este libro era primeramente, que era la audiencia, eran ellos. Por lo tanto, hay palabras en específico que tienen un mayor significado, que tienen un significado más rico. Esa palabra que viene, que dice, en el principio existía el verbo. Esa palabra en verbo la puedes ver en otras traducciones que dice palabra, ¿verdad? Que vemos que la palabra es Dios. Ahora, cuando vamos a ver y profundizar en el griego, esa palabra significa logos. Esa palabra logos era lo que prácticamente a los griegos y los filósofos les hacía decir que había una fuerza, había algo que estaba detrás de la creación, estaba detrás de la humanidad. Era un ser, era algo supremo, una fuerza, así como lo que los científicos hoy en día quieren decir, que todo salió solo, y no quieren decir que fue por medio de una persona, sino que fue por medio de algo. Lo mismo, desde aquel entonces siempre han querido buscar qué fuerza o qué fue eso que ha creado. Y vino Juan osadamente y dijo, en el principio existía el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Eso lo dejaba todo como que, ¿what? O sea, me estás diciendo que entonces no era algo, sino que es alguien. Entonces, es lo que nos quiere hacer traer a relación y nos quiere dar esta revelación, es que Jesús ha sido el eterno. Jesús es el que ha estado desde antes. El versículo 2 nos continúa y nos dice que todas las cosas que han sido hechas fueron hechas por medio de Él. Por lo tanto, Jesús no empezó que en el principio se creó el verbo, no, era el verbo. Él, no hay nada que está detrás de Él. Y allí es donde también podemos caer en lo que muchas personas dicen, la Trinidad, que es la base fundamental de nuestra creencia. Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres en uno, ¿sí o no? Esa es nuestra base fundamental de lo que creemos. Y la Biblia nos las habla y nos las muestra de que Jesús estuvo con el Padre desde ese primer comienzo, desde el principio. No existe nada antes de eso. Cuando la Biblia se escribe en Génesis 1:1, que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no hay nada más detrás de eso. Ya, ahí fue el principio, ese es el comienzo. Y Jesús estuvo allí, el eterno Dios estuvo allí con el Padre. Amén. Entonces, esa palabra, para que la aprendan, logos, es lo que quería significar a esa entidad, esa fuerza que había hecho crear
el mundo y todo lo que hay. Y al momento en que el apóstol Juan dice que era una persona, eso lo dejó. Ahora, lo que más me encanta del libro de Juan es la manera de cómo nos hace saber, y que lo primero que tenemos que saber y entender es que ese verbo, esa palabra, ese logos, es Jesús, que es eterno, que es el Hijo de Dios, que se hizo carne y vino y habitó en medio de nosotros. Amén. Esa es parte de nuestra creencia. Eso es lo que nosotros creemos, que Jesús se encarnó, que vino, se hizo semejante a nosotros, a los hombres de carne y de hueso. ¿Para qué? Para darnos a conocer al Padre. Así como finaliza el versículo 18, que dice que el único que conoce al Padre es Jesús. Y muchas de las personas que hoy en día se buscan queriendo conocer a Dios y la buscan de maneras que no son, no la van a conocer. Porque el único medio por el que podemos conocer a Dios Padre es por medio de ¿quién? De Jesús. Amén. Entonces, vamos a estudiar un poquito más. A mí de verdad me encanta, tengan un poquito de paciencia, pero vamos a aprender hoy bastante. Yo sé que sí van a aprender cosas muy, muy, muy buenas. Y estos primeros 18 versículos que acabamos de leer es lo que conocemos y se le llama el prólogo. El prólogo prácticamente es lo que, en pocas palabras, el autor nos está resumiendo el libro de Juan completamente en esos 18 versículos. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que es lo que le acabo de decir. Jesús es el verbo eterno que se hizo carne y vino a darnos a conocer a Dios. Cuando usted empieza a leer completamente el libro de Juan, se va a dar cuenta que eso es lo que siempre se nos ha querido hacernos saber, para que podamos reconocer y podamos entender de que Jesús es el Hijo, el único Hijo de Dios. Ahora vamos a hacer un desglose y vamos a verlo en 3 diferentes puntos. Punto número 1, Jesús, el verbo eterno. Del versículo 1 al versículo 8 se nos está hablando y nos está diciendo que era el verbo, que como ya hablamos un poquito ahorita, que es que ya Jesús está desde ese momento, no es que venía antes. Y lo que me encanta es ese versículo 3, que justamente Fran también oraba y decía que gracias al Señor y que por medio de Él es que han sido hechas todas las cosas. Esa palabra durante ese versículo por medio se repite 4 veces para poder hacernos entender que no hay nada fuera de Jesús, por medio de Él. Y en lo largo del libro de Juan vamos a ver que siempre Él dice: nadie tiene vida sino por medio de Jesús. Por medio de Jesús podemos tener vida, por medio de Jesús podemos tener salvación. Amén. Siempre nos ha dado a entender que hay un intermediario, que hay alguien que está entre el Padre y el mundo. Amén. Entonces, en el versículo 4 nos habla y nos dice que en Él había vida y la luz de los hombres, una luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas, por más que le intenten, no lograron vencerla. ¿No se les parece también un poquito referido a Génesis? Que cuando se creó la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y había oscuridad. Y cuando Jesús habló, cuando Dios ahí habló la palabra, se hizo la luz. Nos da a entender que en ese momento el mundo, como hoy en día igualito, hay tinieblas. ¿Por qué las tinieblas? Las tinieblas es la oscuridad. Es aquello donde las personas van a lo oculto a hacer, donde no se ve nada. Pero Jesús viene y viene a traer esa luz a ese mundo. Y nosotros, cuando empezamos a tener y recibimos al Señor en nuestro corazón, tenemos una luz en nosotros, que tenemos que ser luz en tinieblas. ¿Cuántos hemos escuchado eso, verdad? Hay que ser luz. Y la palabra nos las muestra. Y justamente Juan nos puede hablar un poco más sobre debemos ser luz en el mundo. Debemos traer esa luz que está en medio de nosotros. Entonces, sigo. En el versículo 6, del 6 al 8, nos está hablando un poquito sobre la introducción, lo que es el Juan el Bautista, que nos dice que estaba Juan el Bautista, que vino como testimonio de la luz, y específicamente él dice, no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Yo me hacía un interrogante aquí y veía, ¿por qué había necesidad de aclarar eso? Porque si lo pone el autor y lo especifica, es porque había algo en específico de por qué lo quería aclarar. Vemos que en ese tiempo, culturalmente, ya estaban esperando el Mesías, ¿verdad? Ahora, esto lo vi de un pastor, de Danilo Montero, que me encanta escucharlo a él.
Y en su podcast él hablaba sobre esto y decía, es que Jesús tenía el mejor marketing. Porque, o sea, obviamente no es que lo vamos a decir así como si fuese secular, suena muy secular. Pero la verdad es que Jesús tuvo a Juan el Bautista, que era aquel que estaba haciendo el marketing a Jesús. Era aquel que estaba allí y predicaba y le decía, arrepiéntanse, que viene Jesús. Arrepiéntanse, que viene el Mesías. Bautícense, arrepiéntanse de sus pecados para tener salvación. Y era un personaje con una característica, la Biblia nos las muestra, de que él se vestía de piel de camello y tenía langostas. Un personaje que la verdad era bien llamativo. Ahora, la forma osada de que Juan el Bautista predicaba podía causar confusión a las personas. Porque las personas venían y les podían decir, oye, ¿será que tú eres la luz? ¿Será que tú eres el Cristo? Y por eso él tuvo que hacer hincapié ahí. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. ¿Y qué quiere decirnos esto hoy en día? Que muchas veces el ser humano pone su mirada en el hombre, pone su confianza primeramente en el hombre antes de poner su confianza en el Señor. Entonces debemos depositar nosotros mismos nuestra confianza en el Señor, porque Él es fiel, Él es el único, y nosotros estamos aquí para ser ejemplo del Señor. Somos aquí para ser esa luz que va a brillar en medio de las tormentas. Amén. Incluso vemos más adelante que el mismo Juan Juan el Bautista dice que es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y Él en todo momento se hacía demostrar, hey, yo no soy, no se confundan. Y hoy en día la gente es muy fácil de confundir. Por eso es muy importante que siempre leamos las palabras que están acá en este libro para que no podamos ser fácilmente engañados. Jesús es ese verbo eterno que existía desde antes, y esa es la primera verdad que necesitamos fijar en nuestro corazón antes de seguir adelante. Punto número 2, el verbo que vino a los suyos. Del verso más o menos 9 al 14 nos habla un poco más sobre que Él era la luz verdadera que iba a venir al mundo a alumbrar. Entonces, piensen esto, el creador del cielo y la tierra, de los seres humanos, vino a la tierra a buscar a los que eran los suyos. ¿Y qué dice la Biblia? No lo reconocieron. ¿Se imaginan esa escena? Jesús sigue, ok, listo, vengo por mi pueblo. Toditos, vete. No lo reconocieron. Ahí lo rechazaron completamente. Y a mí me encanta porque de aquí viene esa parte que yo les enseñé una vez, la palabra pero. ¿Se acuerdan? Y en la palabra allí en ese momento nos los muestra así. Vamos a usarla acá nuevamente. Está en el versículo 10. Exacto. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Pero el versículo dice, pero a los que le recibieron les dio la potestad, el derecho de ¿qué? Es decir, llamados hijos de Dios. Qué grande cuando Él hace esa pausa y escribe ese pero. Te dice, sí, a los suyos vino, ninguno lo recibió, pero los que los recibieron les ha dado una nueva autoridad, una nueva identidad, les dio el derecho de ser llamado. ¿Y qué significa eso? Para hoy en día nosotros, ¿qué significa ser llamados hijos de Dios? Mi hermanos, que tenemos completamente el derecho legal de poder acercarnos a nuestro Padre. Así como vemos hoy en día aquellos que pueden ser unos niños que no tuvieron padres y han sido adoptados. Una vez que son adoptados en esa nueva familia, se les da un nuevo apellido. Se les trata como si fuesen hijos únicos y tienen absolutamente parte de la herencia, tienen todo, pueden acercarse confiadamente. Pues así mismo, la palabra nos dice que no es por voluntad propia, no es por carne, sino que es porque voluntad de Dios, porque el Señor así lo ha dicho. Y por eso es que también diferimos un poquito sobre otras religiones que dicen que todos somos hijos de Dios. Y no es así. Somos creación de Dios. Ahora, venimos a ser hijos de Dios cuando lo recibimos. Por eso es importante cuando usted habla con otra persona, mis hermanos, que usted pueda presentarle a Jesús como ese Dios eterno que vino y te quiere dar una nueva identidad. Te quiere hacer ahora pasar de creación a hijo. Y como hijo,
qué sabroso. A mí me encanta. Yo como hijo, yo me puedo acercar confiadamente a Dios y puedo orar y pedirle al Padre, porque sé que está allí escuchándome. Amén. Tenemos que apropiarnos de esa nueva identidad que Él nos ha dado una vez que podemos. Y el autor siempre nos habla muchas veces en los siguientes capítulos que nos habla sobre ese nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan de la historia de Nicodemo? Que le dice, cuando el Nicodemo le dice, ¿cómo puedo pues yo volver a nacer? ¿Cómo puedo yo volver a entrar en el vientre de mi mano y de mi madre ya siendo viejo? Dice, no, en tu corazón tienes que volver a nacer. Entonces el Señor nos habla de un nuevo nacimiento que tiene que ver en nuestro corazón, una nueva identidad. Y la única manera es recibiendo a Jesús. Es algo muy importante que de verdad nosotros tenemos que tenerlo claro en nuestros corazones. Y aquí en donde viene en el versículo 14 lo que se llama el clímax del prólogo, que es cuando se nos dice, y el verbo se hizo carne. Eso fue un boom. O sea, decirle a todas esas personas que en ese momento allí y mostrarnos hoy en día, decir, ese Dios eterno se hizo igual a ti, de carne, de hueso, sudaba igual que tú, tenía que caminar igual que tú, se enferma, todo igual. Qué gran poder hay ahí. Porque no escatimó, así como nos vemos en su palabra, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se vino a ser semejante. Y es cuando viene el autor y le dice, hey, el verbo logos se hizo carne, se hizo semejante a ti. Y ese es prácticamente lo que nos da, que nos dice nuestra creencia, como dije, que es lo que creemos, que realmente Jesús se encarnó y se vino y se hizo semejante a nosotros. Y entonces tenemos confianza de poder acercarnos al Señor. Y punto número 3, el verbo nos da gracia y verdad y revela al Padre. Del 15 al 18, una vez más, se trae a memoria Juan el Bautista. Y hay un verso que es en Malaquías 3:1, que justamente habla exactamente sobre ese momento que estaba preparando el camino Juan el Bautista para Jesús, diciendo que era aquel que preparaba el camino para aquel que venía. Y hay aquí una parte que donde el Juan el Bautista decía que era como un trabalengua, que allí que él dice, aquí está, ya lo encontré. Dice, Juan dio testimonio, en el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Se dan cuenta de ese trabalengua? Como que el que era de venir, que era antes que yo, pero primero que yo, pero aquí, bien confuso. ¿Por qué? Porque si vemos un poquito más, Juan viene siendo primo de Jesús, 6 meses mayor. Por lo tanto, él tiene que especificar y decir, ok, bueno, que viene después de mí, pero era antes, dando a saber y a reconocer de que, hey, Jesús está desde el comienzo, Jesús eterno, Jesús está desde el principio, a pesar de que lo vemos aquí, porque obviamente la persona dice, no, sí, aquel, lo van a ver y van a decir, pero usted se ve joven, usted se ve así buen mozo como Alfredo, no, ya va, no creo que sea viejo, está tan viejo, no. Pero por eso es que él pone ese trabalengua. Y es importante ver esos pequeños detalles cuando leemos la palabra y profundizarlo un poquito, porque es un poquito confuso, pero nos hace mover cuál es el punto del rango en el que Jesús tiene que Él es primero, que está de todo. Amén. Y la última parte que nos habla en los versículos 16 al 18 es que porque de su plenitud hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de ¿quién? De Jesús. Miren esto, aquellos que vivían bajo la ley constantemente tenían que buscar la manera de agradar a Dios, constantemente tenían que hacer actos para poder pedir favor a Dios, y cada vez que ellos hacían algo malo, tenían que hacer un sacrificio, tenían que ir ante los sacerdotes y pedir perdón, todos los años lo tenían que hacer, y es una constante bajo la ley, era el hombre buscando a Dios. Y cuando viene Jesús, Jesús viene a traer
algo completamente diferente. Y es lo que se llama gracia, ¿verdad? Todos hemos escuchado la gracia. ¿Qué es la gracia? Es ese regalo no merecido. Es cuando a ti te dan algo que tú sabes que no lo mereces, pero aún así te lo dan. Pues eso es lo mismo, eso es lo que significa la gracia. Y eso es lo que me encanta, cuando muchas veces tengo la oportunidad de predicar y de evangelizar a la otra persona, yo le digo, es la diferencia entre la religión al cristianismo. Mientras la religión es el hombre buscando a Dios, nosotros el cristiano es Dios buscando al hombre. Y lo vemos claro en su palabra cuando Él nos da esa gracia y esa verdad por medio de Jesús, cuando vino y se hizo semejante a nosotros. Hermano, Dios quiere estar más cerca de usted de lo que usted quiere estar con Él. Y tristemente, así es. Muchas veces a nosotros como seres humanos nos cuesta buscar a Dios, nos cuesta orar, nos cuesta allí meternos a la presencia de Dios, el orar. Pero Dios está siempre atento, está en la búsqueda desde el comienzo. Dios ha tratado tantas innumerables maneras de poder unir a su pueblo y traerlo en conjunto. Y la humanidad está llena de tinieblas. Por eso Jesús vino a traer esa luz y esa vida, y es exactamente lo que necesitamos. Amén. Y si usted escucha por allí a alguien que quiere decir, quiero conocer a Dios, pues vea el ejemplo de Jesús. No hay nadie mejor que conozca al Padre que aquel que estuvo en el seno del Padre, que Jesús, que es aquel que vino cuando nos vino a dar y a demostrarnos por medio de ese ejemplo, a demostrarnos quién es realmente Padre, quién es el Padre. Y es un Padre lleno de amor, de gracia y de verdad. Amén. Conclusión, mis hermanos. Hay 3 verdades que aquí necesitamos nunca olvidar, y es que Jesús, ese verbo, se hizo carne. Ese verbo vino a buscarnos, vino por los suyos. Aún a pesar de haber sido rechazado, aún todo aquel que en Él cree, simplemente se le da una nueva potestad, un nuevo derecho de ser llamados hijos de Dios. Y punto número 3, que este verbo nos ha dado la gracia y la verdad y nos revela quién es el Padre. Amén. Así que algo corto, pero bien cargado de información, donde que no se nos debe de olvidar y siempre debemos de reconocer que Jesús es ese eterno, que se hizo carne, se hizo semejante a nosotros, para así darnos a conocer quién es el Padre. Amén. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchísimas gracias, mi Dios, por ese sacrificio hermoso que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque tú nos amaste. Gracias, Señor, porque tu gracia, Señor, ha estado sobre nosotros. Tú nos has perdonado de nuestras fallas. Tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Gracias por traer luz en nuestros corazones para así traer aquellas cosas que no te agradan y así podemos estar más cerca de ti, Dios. Padre, te damos gracias por esa humildad de simplemente no escatimar ser igual a Dios, sino que viniste y hiciste semejante a nosotros. Gracias por ese sacrificio. Gracias por esa gracia que tú nos has dado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cada día poder saber y reconocer esa autoridad que tú nos has dado, ese derecho que tú nos has dado, Señor, al ser hijo de Dios, y que podemos confiadamente acercarnos ante ti, Dios, que podemos buscarte porque eres nuestro papito, nuestro Abba Padre. Gracias, Señor, por adoptarnos, por hacernos tuyos y por darnos una identidad nueva, Dios. Padre, te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra a ti, porque solamente tú te la mereces. Y te pedimos que ahora que vamos de vuelta a nuestros hogares, Señor, guárdanos, protégenos, dirígenos, Padre, y ayúdanos a que podamos ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Que podamos traer y podamos ser así como el Juan el Bautista, podamos testificar de la luz, que podamos testificar de que tú eres ese Dios eterno, de que eres tú, Señor, quien por medio de todas las cosas han sido creadas y que gracias a ti, Señor, podemos tener salvación y vida. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra a ti en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.